Bueno, gracias Omar. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar en Bucaramanga, es un gusto estar en Colombia y estar participando en esta sesión porque en realidad este registro, que son los resultados iniciales, lo que vamos a presentar, que ya fue presentado durante el Congreso Solasi de este año en México, es el fruto de la semilla que sembraron ya hace un par de años atrás por lo menos este grupo, entre los cuales están el doctor Mario Araya, el doctor Carlos Uribe, el doctor Mauricio Zúñiga y otros colegas de Latinoamérica, para tratar de ver cómo estamos realizando el tratamiento de las bifurcaciones, para tratar de generar consensos y para tratar de optimizar los resultados y obviamente en base a eso poder interactuar con el resto del mundo. Y además, como Solasi es un orgullo porque durante la presidencia del doctor Mangione se decidió que era necesario abrir un nuevo capítulo, que fuera el capítulo de investigación de Solasi, lo que se llama Solasi Research, que está a cargo del doctor Lamelas como director actualmente. Solasi se ocupó de conseguir una licencia y un servidor de RedCap que está en las oficinas Solasi para que sea realmente no un registro de una institución que nuclea a otra, sino un registro de una sociedad científica. Así que para mí y para toda la comisión directiva de la gestión del doctor Mangione y actual, esto es realmente un honor que estemos viendo en época de pandemia que hubo un grupo de 27 centros de Latinoamérica que tuvieron la voluntad y la fuerza de hacer un registro prospectivo y que estamos disfrutando de estos primeros resultados. Estos son los 27 centros participantes con un reconocimiento especial a los que más pacientes enrolaron en esta primera presentación que incluye 907 pacientes. ¿Cuáles son los objetivos del registro de bifurcaciones del grupo LATAMBIF? Entender el estado del arte en el tratamiento de las bifurcaciones en Latinoamérica, conocer los resultados del tratamiento de las bifurcaciones en nuestra región, identificar nuestras necesidades y generar las estrategias de mejoría y generar trabajos colaborativos para poder tener publicaciones en base a esto. Los resultados iniciales, cuáles son las preguntas que nos planteamos resolver, qué tipo de pacientes estamos tratando en nuestra región, cuáles son las características de las bifurcaciones que estamos enfrentando, cómo las estamos enfrentando y cuáles son los resultados, y creo que estas dos presentaciones previas son una introducción excelente para lo que vamos a compartir a continuación. ¿Qué pacientes estamos tratando? Y rápidamente viendo las características demográficas: 66 años en promedio, más o menos 11 años, 81% de sexo masculino, alto porcentaje de diabéticos, 30% de diabéticos prácticamente, pacientes en su mayoría con función ventricular izquierda conservada, pero alrededor de 45% con deterioro moderado a más de la función ventricular izquierda, con una presentación clínica muy heterogénea que incluye todas las presentaciones clínicas de la enfermedad coronaria, pero fundamentalmente angina inestable y angina estable, pero también pacientes con infarto con y sin supradesnivel del ST, pacientes obviamente en su inmensa mayoría sintomáticos en clase 2, 3 y 4 y en el 50% procedimientos selectivos, aunque también hubo procedimientos de urgencia y de emergencia en estos primeros 906 pacientes. ¿Con qué tipo de doble antiagregación plaquetaria al alta? ¿Cuál fue el inhibidor P2 y 12 más utilizado en Latinoamérica? Ven que casi el 72% del clopidogrel, 20% el prasugrel y 7.5% el ticagrelor. Se podrá discutir después por qué esta preferencia, pero esta es nuestra realidad. En cuanto a las características técnicas, y va de la mano un poco lo que preguntaba recién y acotaba el doctor Santaera, fíjense que el 75% por vía radial, de los cuales 4% más es por vía radial distal, y 21% de los pacientes, quizás por la respuesta que dio el doctor Uribe, fueron tratados por vía femoral, y fundamentalmente se utilizaron catéteres guías de 6 y de 7 French. En la mayoría de los pacientes tenían enfermedad de único vaso y un 35% de enfermedad de múltiples vasos. Con respecto a la segunda pregunta de cuáles eran las características de las bifurcaciones que se trataron en este registro latinoamericano, primero que nada, y con respecto a esta diapositiva, es que 51%
fueron bifurcaciones de descendente anterior diagonal, casi un 24% bifurcaciones de tronco de coronaria izquierda, 7% bifurcaciones de coronaria derecha y 18% bifurcaciones de la arteria circunfleja. Y en rigor del tiempo vamos a pasar a estas características que quizás, como bien se mencionó, no deberíamos hablar más de bifurcaciones verdaderas, sino simples o complejas, pero debemos admitir que todavía podemos seguir diciendo que una clasificación de Medina 011, 101 o 111 son bifurcaciones verdaderas o complejas, y estas se trataron en más del 80% de los pacientes incluidos en este registro. Con una severidad de estenosis del 80% en la rama principal y una longitud de lesión de 25 milímetros. Y fíjense ustedes que en la rama secundaria el diámetro fue de 2.5 milímetros, con una severidad de estenosis de 51% y una longitud de lesión de 10 milímetros, es decir, que ramas secundarias con una longitud de lesión significativa y también con una longitud de la rama de más de 73 milímetros en 84.7% de los pacientes, como podemos ver. Con respecto a la clasificación esta más reciente de clasificación ABCD en tronco no protegido, que fue el 24% de las bifurcaciones incluidas, fíjense ustedes que 40% fueron en ramas de grueso calibre, A, B, C, D, es decir, que tenían más de 3.5 milímetros el tronco, la descendente anterior y la arteria circunfleja, y eso nos habla de vasos de gran magnitud. ¿Cómo fue la estrategia de aproximación a las bifurcaciones en Latinoamérica? Fíjense ustedes que con respecto a la, digamos, posicionamiento de cuerda en la rama secundaria, en 89% de los casos se puso cuerda en las dos ramas. Hubo un 11% en el cual no se puso cuerda en la segunda rama, y quizás tenga que ver con que se la consideró, como se habló en alguna de las presentaciones, una rama de poca significatividad. En cuanto a la preparación del vaso principal, en casi el 90% se lo preparó, y se lo preparó de manera diversa. Balones semicomplacientes, balones no complacientes, y en un porcentaje mucho menor, aproximadamente 4.5% entre los dos, cutting balloon o aterectomía rotacional. Y con respecto a la rama secundaria, hubo un 54, casi 55% en el cual se consideró innecesario preparar esta rama. ¿Por qué no se preparó la rama principal en un 11% de los casos? Es un interrogante que tenemos y que habrá que analizar en mayor profundidad sobre este registro. La estrategia de stent provisional se utilizó en el 72% de los casos y 28% estrategia de doble stent. Sin embargo, la necesidad de ir a un bailout, es decir, poner un segundo stent, fue del 8.8% de los casos cuando se inició la estrategia de stent provisional. Y el POT final, del cual ya se habló en las presentaciones, se utilizó en el 75% de los casos. Fíjense ustedes, 52.4% como POT aislado, pero también POT side POT, es decir, POT la rama lateral y luego el POT, el kissing y el POT nuevamente. Es decir, que realmente se ha respetado las recomendaciones que se utilizan en otros lugares del mundo. Con respecto a cuando ocurrió esta necesidad de hacer un bailout de la rama secundaria, ¿cuáles fueron las causas? En la mayoría de las veces fueron el desplazamiento de la carina, también la disección de la rama secundaria, la oclusión de la rama secundaria o una estenosis significativa en la rama secundaria. Y las técnicas de bailout que se utilizaron fue la TIAN protrusion en el 56% de los casos, y también el T-stent, el culot y el crash. Con respecto a la estrategia inicial, cuando se utilizó una técnica de dos stents, que fue, como habíamos dicho, el 28% de los casos, la técnica de crash, DK crash, culot, TAP, T-stent y SKS, que todos sabemos que es una técnica en desuso y solamente para situaciones de emergencia en tan solo 1.6% de los casos. Por supuesto que se utilizaron todos los stents con drogas que están disponibles en el mercado, teniendo en cuenta sin dudas
lo que se habló de las características de posibilidad de una mayor dilatación de acuerdo al tapering entre el segmento proximal de la rama principal y el segmento distal de la misma. Y también es destacable que se utilizó en estas bifurcaciones la posibilidad de balón con droga en un 7.7% de las bifurcaciones. En 5.5% de las que no involucraban el tronco de la arteria coronaria izquierda y en un 15% de las que sí involucraban el tronco de la arteria coronaria izquierda, y por supuesto se utilizó toda la disponibilidad de balones con drogas que están en nuestros países a disponibilidad, ¿no es cierto? También recién se estuvo hablando del tema de las imágenes y de la fisiología intracoronaria. Fíjense ustedes que en este registro fisiología intracoronaria se utilizó en un 2% de los pacientes, pero alguna imagen, ya sea IBUS o OCT, en casi el 25% de los pacientes que se trataron en una bifurcación de coronaria izquierda. Y esto fue mucho más utilizado cuando se trató un tronco de coronaria izquierda, es decir, un 56% y 1.4% de OCT, estamos hablando de casi un 58% de utilización de imágenes para guiar angioplastía de una bifurcación de tronco de coronaria izquierda. Esto está por encima de los estudios randomizados. El IBIS Main en Europa tuvo una tasa de utilización de imágenes del 40% y el DK Crash 5 tuvo una tasa de utilización de imágenes intracoronarias que no llegó al 50%, es decir que realmente por lo menos estos 27 centros involucrados están convencidos que si tratan una bifurcación de tronco se debe utilizar imágenes para guiar el procedimiento. Los eventos intrahospitalarios se vieron 1.4% de mortalidad, 0.6% de infarto, 0.3% de stroke, 1.1% de trombosis intrastent y necesidad de revascularización de emergencia del 0.6%. En resumen, este registro prospectivo está abierto a la participación de todos los centros de intervencionismo de Latinoamérica. Nos va a dar una información fundamental para conocer cuál es el estado actual en el que manejamos las bifurcaciones en nuestra región, y va a ser una forma de trabajo colaborativo para poder llevar a nuestra región a publicaciones en una intervención tan frecuente como es la intervención de bifurcación tronco o no tronco de coronaria izquierda en nuestra práctica cotidiana, con la posibilidad de publicar. Por eso, insisto, si aún en un periodo de pandemia hubo una capacidad por la voluntad de toda esta gente que empezó con el Club de Bifurcaciones Latinoamericano, de involucrar 27 centros, incluir ya 1000 pacientes, con un registro que va a ser presentado incluso en Europa, todos los centros de Latinoamérica están invitados a participar comunicándose a latambif@gmail.com. Gracias a todos.